Dios les bendiga. Este que le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, bajo un silbo apacible, en una grabación especial, una grabación la cual se la voy a dedicar al Hospital del Maestro aquí en Puerto Rico. Llámalo por nombre y apellido. Llámalo por nombre y apellidos. Huesos secos en gran manera. Ezequiel capítulo 37, verso 1 y 2. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. ¿Cuál es tu nombre? Tu nombre completo. El mío es Saúl Rivera Fontanes. Orando un 11 de diciembre del 2022, el Espíritu Santo me llevó a Jeremías capítulo 1 y me dijo: lee los versos 11, 12 y 17. Y yo lo leí, lo marqué en la Biblia y cerré la Biblia. ¡Qué error! ¡Qué error! Cuando Dios te habla por su palabra, no seas oidor, sino hacedor de su palabra. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Abre tu Biblia en Ezequiel capítulo 37. Ya leímos los primeros 2 versículos. El cristiano camina con su Biblia. Si uno no se olvida del celular, ni tampoco se olvida de la cartera, no se nos puede olvidar la Biblia. Y si la tienes en el celular, pues sabes que no te entretengas con otras cosas. El entendido entiende. Y leemos los 2 versículos de Ezequiel 37, y en el verso 3 dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Hospital del Maestro, oíd palabra de Jehová. Me dijo entonces: profetiza. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabéis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Llámalo por tu nombre, llámalo por nombre y apellidos.
Bueno, ¿a dónde llevó Dios a Ezequiel? Lo llevó a un valle, pero que estaba lleno de huesos secos. Secos. Y el problema principal de la humanidad, del hombre, es que vive apartado de Dios. Y vive apartado de Dios por su pecado. Romanos capítulo 3, verso 23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Dios llevó a Ezequiel a un valle lleno de huesos. ¿Cuál era su nombre? Huesos. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19, cuando dice, y el ladrón, ese ladrón, el maligno, Satanás, que el Señor lo reprenda, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y Dios puso a Ezequiel en medio de un valle, estaba lleno de huesos, pero ese valle con el nombre de huesos tenía apellidos. Verso 2, secos en gran manera. Y ahí en medio de ese valle lleno de huesos, y por cierto, secos en gran manera, ahí puso Dios al profeta. Aleluya. En medio de un valle lleno de huesos secos. Y por cierto, secos en gran manera. Y la iglesia que me está viendo en estos momentos, que me escucha, tú y yo estamos en medio de un valle de huesos y secos en gran manera. Lamento decir que Dios me puso a mí en este lugar, en un valle seco, de huesos, lleno de huesos secos en gran manera. Aleluya. Y nosotros tenemos que estar bien conectaditos, enchufados al Espíritu, porque el Espíritu es nuestro paracletos. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro guía. Él es que nos lleva a toda la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo. Y la mano de Dios llevó al profeta en el Espíritu. Y cuando Dios nos pregunte algo, más vale que contestemos con sabiduría. Y si no sabemos la respuesta, pues mejor es que hagamos como dijo el profeta. Jehová le hizo la pregunta: ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Hello. ¿A dónde llevó la mano de Jehová en el Espíritu? Lo llevó a un valle lleno de huesos, y por cierto, huesos secos en gran manera. Y el profeta le dijo: Señor Jehová, tú lo sabes. A ver. ¿Por qué el profeta le respondió así? ¿Por qué le dijo, Señor, tú lo sabes? ¿Qué vio el profeta? ¿Tenía fe? No me conteste esa última pregunta. No vayan a hacer que especulen. Usted y yo, que tenemos la palabra de Dios revelada, ¿cómo debemos responderle a Dios si Dios nos pregunta a nosotros: ¿esos huesos vivirán? La respuesta de Ezequiel fue: oh Jehová, tú lo sabes. ¿Cuál es la respuesta que debe tener en la iglesia del Señor? Tú lo sabes. Esa sería la respuesta correcta, conociendo al Dios Todopoderoso. Claro que Dios lo sabe. Dios sabe que esos huesos pueden vivir.
De hecho, Él sabe si los huesos van a vivir o no. De hecho, Él sabe si el hospital del maestro va a vivir o simplemente se va a quedar como un valle lleno de huesos secos. Romanos capítulo 10, verso 17. Dice que así la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cómo les respondemos tú y yo si el Señor nos pregunta, ¿esos huesos vivirán? ¿Cómo le vamos a responder? Sí. Respóndele sí. Por tu palabra esos huesos vivirán. ¿Y qué le dijo Dios al profeta? Profetiza. Profetiza. Profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Hospital del maestro, oíd palabra de Jehová. Aleluya. ¿Qué era Saúl Rivera antes? Huesos secos. ¿Qué fueron los ministros antes de ser pastores, profetas, apóstoles, evangelistas y maestros? ¿Qué eran? Eran huesos secos. Y tal vez huesos secos en gran manera como lo era yo. ¿Qué era la iglesia antes? Huesos secos en gran manera. ¿Qué tuvo que pasar para que esos huesos secos en gran manera vivieran? Oíd palabra de Jehová. Y tal vez me dirá, estás loco porque le estás hablando a paredes. Aleluya. Di las cosas que no son como si fuesen. Queremos que las almas se salven, que lleguen al redil, que lleguen a la iglesia, pero no queremos darles a esos huesos secos en gran manera y decirles, oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Jehová. Aleluya. Sigo. Los religiosos murmuraban contra Jesús y sus discípulos porque entraron a la casa de Mateo, de Leví, un publicano. Y la respuesta del maestro de Jesús fue que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Huesos secos en gran manera. Oíd palabra de Jehová. Pero la iglesia tiene que llamar las cosas por nombre y apellidos. La iglesia está llamada a decir la verdad, no a disfrazarla. Jesús vino a llamar a pecadores, y el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que llamar al pecado, pecado, al diablo, diablo. Que el Señor lo reprenda. No se puede tratar de maquillar lo que Dios pone al descubierto. Hay una bebida, un refresco que tiene por eslogan las cosas como son. Pues alaba las cosas como son. Al pecado se le llama pecado y al diablo se le llama diablo, que el Señor lo reprenda. Ponle nombre y apellidos, huesos secos en gran manera. El nombre, ¿cuál era el nombre? Huesos. El apellido, secos. El otro apellido, en gran manera. Este capítulo 37 de Ezequiel es acerca de Israel. Verso 11, que no lo leímos, pero lo vamos a leer. Y me dijo luego, hijo de hombre, estos huesos, todos estos huesos son la casa de Israel. Y por ser Israel, pueblo mío, porque dice, he aquí,
Dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Aleluya. Dios le tenía que aguantar el pecado a Israel. No. Y por ser Israel, pueblo mío, ¿acaso tenía que Dios aguantarle ese pecado o todos los pecados al punto que estaba muerto? No, nunca. La paga, el salario, el saldo, la retribución. Tu paga por el pecado es la muerte. Romanos capítulo 6, verso 23. La paga del pecado es muerte. Sin embargo, en la aplicación para nuestras vidas, si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Le hablo a la iglesia. Si pecas, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Pero si pecas deliberadamente, ya no queda más sacrificio por vuestros pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor. Dios no tolera el pecado, punto. Y al pecado hay que llamarlo por su nombre, pecado. Al diablo, que el Señor lo reprenda, hay que llamarlo por su nombre, diablo, que el Señor lo reprenda. Ya los hijos del diablo, o a los hijos del diablo, hay que llamarlos por su nombre, hijos del diablo, que el Señor los reprenda. No puede, iglesia, no puede, ni podrá haber avivamiento si hay pecado en el cuerpo de Cristo, si hay pecado en la iglesia. ¿Y qué le dijo Dios al profeta? Verso 4, profetiza sobre estos huesos. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová, nombre y apellido. Sin altar no hay fuego, sin fuego no hay avivamiento. Antes del fuego hay lágrimas, antes del poder hay quebranto, antes de gloria hay renuncia. Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Primera de Reyes 18. Así que llámalo por nombre y apellidos. Huesos secos en gran manera, oíd palabra de Jehová. Esto no es por emoción ni sentimiento, es por su palabra. Jehová le dijo a Jeremías, así dice Jehová. ¿Qué dice? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Si Jehová le dijo a Ezequiel, diles, oíd palabra de Jehová, era porque estaban sordos, no oían. Iglesia, amigo y amiga que me escucha y que me ve también, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero no se queda ahí, continúa diciéndole, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Aleluya. Mira, iglesia, podemos tener toda clase de pistolas o de revólver, la .40, la Magnum 40, la qué sé yo, la Smith & Wesson, ponle el nombre. Puedes tener toda clase de pistola y no saber disparar. Podemos tener toda clase de Biblias, Reina Valera de 1960, Nueva Traducción Viviente, Biblia de las Américas, El Oso, Nueva Versión Internacional,
la Biblia textual, cualquiera, la hebrea, la griega. Podemos tener cualquier Biblia y no saber cómo aplicarla a nuestras vidas. Jehová le dice a Ezequiel: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. No hay manera que el ser humano fuera un alma viviente si no fuese por el Espíritu de Dios. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Lo primero que el ser humano tiene que hacer es oír palabra de Jehová. ¿Por qué y para qué debemos oír palabra de Jehová? Bueno, la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿acaso es que las letras te van a dar a ti y a mí vida? El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 3:6 que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Pero cuando obtenemos el entendimiento, la comprensión de las Escrituras, de que ellas son las que dan testimonio de Jesucristo, el dador de la vida, entonces ese oír palabra de Jehová es lo que se conoce en el hebreo como Shema, oír con acción. Es ese Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En el principio era el verbo, la palabra en acción. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo, la palabra, es vida. Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Fue el mismo Jesús quien dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Pero eso es algo como una influencia que llegó así y ya. No. La Biblia dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, y me seréis testigos. Así que Dios le dice al profeta, a Ezequiel, que profetizara sobre esos huesos que, por cierto, eran secos y en gran manera, con nombre y apellidos, y les dijera: huesos secos, oíd palabra de Jehová, oíd palabra de Jehová, oíd palabra de Jehová. Pero le dice más: oye, esos huesos estaban secos en gran manera, estaban sordos, no escuchaban. La casa de Israel estaba seca, sin vida, estaba sorda. Cuando ¿acaso un muerto puede escuchar? Solo el Espíritu de Dios, cuando entra en la vida del ser humano, es que le da vida. Entonces oye. Pero la casa de Judá también estaba sorda. Dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa y no la aman. No sé cuál de las dos casas estaban peor, si Israel o si Judá. Pero la iglesia, no nos vayamos muy lejos. Dios le dijo a Israel: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Se les olvidó al pueblo de Israel
la promesa que hicieron con Josué, luego de que Moisés muriera, cuando le dijeron en Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, verso 16 y 17, que dice: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas. Así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Iglesia, no nos vayamos lejos. No hablemos mal sobre Israel. Hay mucha iglesia que se ha convertido en una iglesia antisemita, que desprecia con sus hechos al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, al pueblo el cual David, el rey, le dijo que era la niña de tus ojos, refiriéndose a Israel sobre Dios. Romanos capítulo 11, verso 17 al 24. Mira lo que el Señor le dice a la iglesia. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, Israel, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Esa es su soberanía. Así que, iglesia, cuídate de hablar mal sobre Israel. Parece que nos desviamos del tema, pero de ninguna manera nos hemos desviado del tema. La iglesia no va a recibir poder para ser testigos sin el Espíritu Santo. A Israel, los huesos secos, en gran manera, Dios le dijo, permítame un segundo. Aleluya. La iglesia no va a recibir poder para ser testigos sin el Espíritu Santo. A Israel, los huesos secos en gran manera, Dios le dijo: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. La misma promesa que Dios le dio a la iglesia de que el Espíritu Santo posaría dentro de ella, es la misma promesa de Dios sobre Israel, cuando les dijo: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué le hablamos a esos huesos? A esos huesos secos en gran manera, nombre y apellidos. Queremos avivamiento, pero sin fuego. Queremos fuego, pero sin altar. ¿Y el altar? ¿Qué pasó con el altar? Tu altar, ¿cómo está? Iglesia, ¿cómo está el altar de tu vida? ¿O eres de los que ya no creen en eso del altar y simplemente se paran sobre tarimas?
sin altar no hay fuego. Sin fuego no hay avivamiento. Pero con un altar destruido no hay sacrificio. ¿Sacrificios de qué? Salmo 50, verso 23. El que sacrifica alabanza me honrará. Salmo 116, verso 17. Te ofreceré sacrificios de alabanza. Hebreos 13, 15, por si acaso piensan que eso era solamente para el Antiguo Testamento. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y Ezequiel hizo como Jehová le había mandado, y se formó un escarceo. Eso es una palabra boricua. Un escarceo de ruidos mientras el profeta hablaba, y tembló. Hubo un temblor y se juntaron los huesos, huesos con huesos, y comenzaron los músculos a salir, los tendones y la piel a cubrirlos, pero no había espíritu en ellos. Y aquí viene lo bueno. Jehová le dice al profeta que profetice al espíritu y le diga: espíritu, ven de los cuatro vientos. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Sabes qué? Y se pusieron en pie. Se pusieron en pie. Aleluya. Se pusieron en pie. Oh, mi alma te alaba. Mi alma te glorifica. Mi alma te bendice, Señor. Salmo 40, verso 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Iglesia, llama las cosas como son. Si es pecado, pecado. Si es diablo, diablo, que el Señor lo reprenda. Si es un problema serio, como lo tiene el Hospital del Maestro, la cual está cerrado, pues yo llamo a ese problema serio: oye, problema serio del Hospital del Maestro, oíd palabra de Jehová y que se cumpla su voluntad. Llámalo por nombre y apellido. Problema, el que sea. Oíd palabra de Jehová. Pero ¿sabes qué? Deja que la palabra penetre como espada de dos filos, y que su espíritu entre y avive lo que estaba muerto, lo que estaba en huesos secos en gran manera. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Iglesia, dilo, iglesia. Amigo y amiga que me escucha, dilo. A ti, si trabajaste en el Hospital del Maestro, dilo. Vuélvete a Jehová, arrepiéntete. Que Dios tiene grandes cosas, pero tiene que haber arrepentimiento y reconocer que Jehová es Dios aquí en la tierra, así como en los cielos. Dilo, iglesia. Dilo, Hospital del Maestro, tú que me escuchas también. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová,
aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, Dios, en la ira, acuérdate de la misericordia. Amigo y amiga, nada de lo que está aquí en la Escritura puede surtir efecto en tu vida si en tu vida no hay un arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no viene si no hay convicción de pecado. ¿Y cómo puedes saber que estás viviendo en pecado? Simple. Si no te conduces conforme a la palabra de Dios, a la Escritura, vives en total pecado, destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando tú vienes con un corazón contrito y humillado, conforme a su palabra cuando dice que al corazón, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Su misericordia te alcanza y su gracia, que es Jesucristo, te salva. Y eso va a producir en tu interior, porque por su espíritu, el cual te convence de pecado, de justicia y de juicio, viene, porque es el que te guía a la verdad, a la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso va a producir en tu interior frutos de labio que confiese el nombre de Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Entonces podrás decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si escuchaste su voz, no endurezcas tu corazón. Amo esta isla, amo este hospital, me abrió las puertas. Jehová, en la ira, acuérdate de la misericordia. Ten misericordia de este lugar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le bendiga.